Bueno, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias por la invitación, Rafaela, y muchas gracias por la presentación. Bueno, me han invitado, como decía el doctor Navarro, a dar un pantallazo sobre el aspecto penal, el derecho penal, lo que tiene que ver con los abusos sexuales, pero desde una perspectiva del ámbito educativo. Solamente me alcanza el tiempo que dispongo para hacer un pantallazo. Obviamente no puedo profundizar en cada uno de los delitos, que como verán son varios que están involucrados en estas cuestiones. No solamente vamos a ver los delitos, sino algunas otras circunstancias que me parecen de interés, y desde ya luego digo disponible todas las preguntas que quieran hacer y la medida que pueda responder. Vamos a ver si no me traiciona la tecnología o las pilas, a lo mejor es más sofisticado, pero que funcionen las pilas. De entrada habría que señalar el delito de abuso sexual simple, en que consiste estos delitos contra la integridad sexual están todos tipificados en el título 3 del Código Penal. Desde ya claro que tengo muy presente que no se trata de un posgrado de derecho penal, así que voy a hacer simplemente un pantallazo. El abuso sexual simple se refiere al tocamiento de índole sexual contra la víctima, que puede ser de cualquier sexo, y el autor puede ser de cualquier sexo también. Si requiere un tocamiento contra menores de 13 años que no poseen un consentimiento válido, no pueden prestar un consentimiento válido. Es decir, que aun cuando ellos consientan, ese tocamiento va a ser considerado delito, y los otros supuestos que están penados en el artículo 119 son aquellos que por violencia, amenaza, engaño, abuso de confianza, abuso proactivo de autoridad o de poder. Es decir, todas cuestiones que atacan la libertad sexual, porque la víctima en esos supuestos no puede consentir libremente la acción. Ese es el delito de abuso sexual civil. Luego está el abuso sexual gravemente ultrajante, ya sea por su violación a las circunstancias de la realización, que eleva la pena, y tenemos siempre en la misma disposición del Código Penal un tercer apartado, que es el abuso sexual con acceso carnal. Es la violación, que contempla las tres vías. Las tres vías me refiero a la vía anal, vaginal y bucal. Esto es así, ahora no se discute. Ha habido muchas discusiones a lo largo del tiempo, tanto doctrinarias como jurisprudenciales, para ver qué estaba incluido dentro del concepto de violación. Hoy no se discute más. Son las tres vías, y además el Código Penal ha ampliado el tipo, porque contempla también el que realizare actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo vía análoga. Es decir, que, de acuerdo con esta última modificación, la mujer también puede ser sujeto activo de este delito. Las agravantes están todas contempladas en el mismo delito, en el mismo artículo del Código Penal. Hay una cantidad de agravantes ascendiente-descendiente, con más de 2 personas cuando se contacta una forma sexual, y también cuando el autor es un ministro de un grupo reconocido o encargado del acuerdo de educación. Ya van a ver que el Código Penal contempla siempre el agravante para cuando el autor es un encargado de la guarda o de la educación. Hay más de otros, el delito de estupro, que ya se han escuchado hablar de esto, también se refiere a los menores que van entre 13 y 16 años. Menor de 13 siempre va a ser abuso sexual, entre 13 y 16 también se entiende que no se puede prestar un consentimiento válido porque no hay un desarrollo de la madurez sexual suficiente por parte de la víctima. La víctima puede ser de cualquier sexo, lo mismo que el autor. Y se trata de un aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima en la medida en que el autor sea mayor de edad. Este es el caso del delito. Corrupción de menores es otro delito, que es un artículo 125 del Código Penal, que lo que castiga es promover o facilitar, esos son los verbos típicos, la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Es desviar el sano instinto sexual, a través de actos que tengan entidad como para torcer, desviar ese sano instinto sexual, que son los actos que son perversos, prematuros o excesivos. Aunque le diera el consentimiento de la víctima, y como ven, tiene una pena de 3 a 10 años. Las agravantes, de nuevo, elevan la pena de 6 a 15 años, y es cuando media engaño, abuso de autoridad o autoridad o lo hace el encargado de educación laboral.
La prostitución tiene los mismos verbos típicos, promover o facilitar, en este caso la prostitución, y si el autor fuera autoridad o ministro de un culto reconocido, también se agrava la pena. Hay más delitos vinculados con la integridad sexual. Paso rápido, el delito de publicaciones pornográficas tiene una cantidad de verbos típicos, entre otros, ofrecer, facilitar por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas. También se castiga la media tenencia del tipo de material y se agrava si son menores de 13. El delito de exhibiciones obscenas es ejecutar por sí o por terceros actos de exhibiciones obscenas en la medida en que puedan ser involuntariamente vistos por terceros. El grooming, que es un delito incorporado hace relativamente poco al Código Penal, es contactar al menor de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual por medio de emails o cualquier otra tecnología que transmita datos. Por otro lado está la trata, que ya no es un delito contra la integridad sexual, sino es un delito contra la libertad, que castiga distintas conductas, entre ellas recibir o ofrecer, etc., personas con fines de explotación laboral o sexual. Y si el autor fue ministro de un grupo reconocido o encargado de la educación, la pena también se agrava. Para el caso puntual de la trata, hay un protocolo del año 2018, ratificado en 2011 del Ministerio de Seguridad, que es una guía de acción ante la identificación de un posible caso de trata de personas para las fuerzas de seguridad federales, y lo interesante es que establece un protocolo de detección temprana y hay recomendaciones sobre cómo tomar denuncias, cómo iniciar la conversación con la víctima, cómo formular preguntas. Esto sirve para orientar cómo puede ser ese acercamiento a la víctima en asuntos de esta naturaleza. Este es otro delito, pero que también me pareció importante traerlo hoy acá. No es contra la integridad sexual, sino que es contra la administración pública, en particular contra la administración de justicia. Contempla distintas modalidades delictivas. Todas ellas tienden a impedir que se llegue a la justicia, obstaculizar, entorpecer la actividad del juez para que no pueda llegar al esclarecimiento de los hechos. Por un lado es ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad, que se llama favorecimiento personal. Esconder a una persona, hacer difícil, entorpecer su puesta a disposición de la justicia, un traslado. El favorecimiento real es el segundo apartado, es ocultar o alterar o hacer desaparecer rastros, pruebas o instrumentos del delito de ayudar al autor a hacerlo. Es decir, se quiere que en el encubrimiento, el que encubre no es que ha participado en un delito anterior, pero ayuda a alguien que cometió un delito, ya sea a él ocultándolo, o bien haciendo desaparecer rastros o huella de delito que podrá hacer desaparecer el contenido de un celular, una carpeta, un archivo. Eso es un encubrimiento. Y la tercera posibilidad, entre otras, que contempla el Código Penal, es no denunciar un delito, no individualizar al autor del delito, cuando estuviera obligado a promover la persecución penal del delito. Por lo cual, esto es una condicionante. No cualquiera puede cometer el delito de encubrimiento en este último supuesto. ¿Quién tiene la obligación de denunciar? Si seguimos el último apartado, la última modalidad del encubrimiento, los delitos de acción pública. Y acá nos mudamos a otro código. Dejamos el Código Penal por un instante y vamos al Código Procesal Penal. En primer lugar, los funcionarios públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. Y en segundo lugar, los médicos, en relación a los delitos contra la vida o integridad física que conozcan en sus funciones, en el ejercicio de sus funciones, salvo que estén bajo el amparo del secreto profesional. Es decir, que en estos casos prima el secreto profesional. Estos son los dos supuestos en los cuales hay una obligación de promover una persecución penal. De allí que los miembros de la Iglesia no tienen tal obligación, salvo que incurran en el delito de encubrimiento en cualquiera de sus otras dos modalidades, ya sea el favorecimiento personal o el favorecimiento real, y más allá de su obligación moral de hacerlo. Es decir, no es que por ser miembros de una orden religiosa estén obligados a hacer una denuncia,
Pero desde ya, si ayudan a alguien a eludir la investigación, o si ayudan a alguien a borrar, o eliminar, ocultar pruebas del delito, entonces sí incurrirán en alguna de las otras modalidades de incumplimiento. Con relación a los religiosos. ¿Qué pasa con los laicos? La Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, que es esa ley que figura allí, establece el deber de los establecimientos educativos y de salud públicos o privados y a todo funcionario público de comunicar cualquier vulneración de los derechos a la autoridad administrativa bajo percibimiento de incurrir en responsabilidad por cada omisión. Esto está previsto en el artículo 30 de la ley, pero no establece cuál sanción. No establece cuál. Es decir, que cualquier autoridad educativa, en tanto conozca un hecho que vulnere los derechos de los niños y adolescentes, está obligado a comunicarlo a la autoridad administrativa. Yo no he visto, más que en la provincia de Salta, una maestra que denunció a un padrastro por un caso de abuso sexual al amparo de esta ley. Y no he visto que existan sanciones aplicadas a los establecimientos educativos por haber omitido esta responsabilidad de comunicar, más que alguna exhortación o recomendación al Estado por no haber designado al defensor de los derechos de los niños y adolescentes. Hay otros delitos que es interesante saber dentro de este marco. La falsa denuncia es un delito contra la administración pública, contra la administración de justicia, que consiste en denunciar falsamente un delito ante la autoridad. Denunciar falsamente un delito. ¿Sí? ¿Esto qué significa? No denunciar a alguien en particular con nombre y apellido, sino denunciar falsamente a un abuso, a que se ha cometido. O para que se entienda, por ejemplo, una persona que atropella a alguien en la calle con su vehículo y entonces va a la comisaría a denunciar la sustracción de su vehículo y de esa manera tratar de eludir su responsabilidad. Es una falsa denuncia, porque no le están buscando a nadie ese delito. En cambio, si hubiera una imputación directa contra una persona por la comisión de un hecho delictivo, ya se trata de un delito contra el honor. Y estamos hablando de la calumnia, que sí es la falsa imputación a una persona física determinada de la comisión de un delito concreto que dé lugar a la acción pública a la que está destacado y no configura calumnia a las expresiones referidas a asuntos de interés público. Permítanme decirles que los delitos contra la integridad sexual, los principales que hemos revisado, el abuso sexual, el abuso gravemente ultrajante, la violación, el estupro, son delitos de instancia privada, no son delitos de acción pública. Salvo que la víctima fuera menor, sin padres, tutor o guardador, y queda excluida la corrupción. Es decir, que si una persona imputa a otra concreta y determinada de haber cometido un abuso sexual, no sería una pena. ¿Por qué? Porque no es un delito de acción pública el abuso, es un delito de instancia privada, que requiere que se promueva la víctima, promueva la investigación y la denuncia. Esto por un lado, pero por el otro también es importante destacar que nunca va a haber calumnia ni injuria o delitos contra el honor cuando las expresiones tengan que ver esa relación con asuntos de interés público. Y permítanme decirles que el abuso sexual de un menor en un establecimiento educativo podría ser considerado un asunto de interés público, en el que la sociedad está interesada en que no se cometan ese tipo de acosos ni se vulneren los derechos de los menores. Es decir, que tampoco sería, en tal caso, me parece una calumnia. Es decir, nadie podría sentirse ofendido y querellar, que es un delito de acción privada, querellar por el delito de calumnias, en tanto podría ser entendido que esa imputación que se le ha hecho puede requerir interés público. Y además que es un delito de instancia privada. Es decir, que hay bastantes limitaciones para entablar una querella o calumnia. Hay obligación de testificar, y me refiero en principio, antes que nada, a los religiosos, o a los miembros de un culto.
Y acá de nuevo vamos al Código Procesal Penal, que establece que los ministros de un culto reconocido deberán abstenerse de declarar los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio cargo. Y el interesado no puede liberarlos de tal deber. Esto es un secreto profesional. El secreto profesional, el secreto que también tienen los abogados o los médicos, que es el secreto profesional. Es lo mismo y está dispuesto en el mismo artículo. No se puede revelar alguna información que se ha conocido en razón del Estado, de lo religioso, del oficio, de la profesión, del empleo, si no concurre justa causa. El delito es revelar ese secreto sin justa causa. De manera tal que cuando concurre justa causa, no se comete el delito de violación del secreto. Y hay un caso que ocurrió en 2017 de la Cámara Nacional Correccional, que se entendió un religioso en una confesión, recibió la confesión de un abuso por parte del autor del abuso en perjuicio de su hija. Y el religioso lo transmitió a su autoridad y a la madre del chico. Se inició una acción penal y se consideró que había concurrido justa causa porque ese menor estaba en situación de vulnerabilidad y podía volver a ser víctima del mismo delito. Muy bien, ya termino. Y hay un tema que me parece interesante, que es la prescripción. Ustedes saben que como principio general los delitos prescriben de acuerdo con la escala penal prevista para cada tipo delictivo. La violación prescribe a los 15 años, un robo a los 6, un homicidio a los 25, es decir, según la escala punitiva, la pena máxima. Esta es la norma general. Pero en los delitos contra la integridad sexual se suspende la prescripción si no empieza a computar mientras las víctimas sean menor de edad. Hubo acá dos reformas legislativas interesantes. Mientras las víctimas sean menor de edad, hasta ahí llegó la primera reforma. En su momento, si es una menor de 10 años sufre un abuso sexual, para cualquier otro delito, la prescripción comenzaría a contar a partir de la comisión del delito. Para los delitos de integridad sexual, esa reforma dijo, va a empezar a computar la prescripción o a contar la prescripción a partir de la mayoría de edad, a partir de los 18. La víctima sufrió un abuso a los 10, no empieza la prescripción sino hasta los 18. Pero las víctimas no lo denunciaron a los 18. Entonces se volvió a reformar el Código Penal y se estableció hasta que, habiendo cumplido la mayoría, formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes. Y yo ahí agregué la letra chiquita, prácticamente establece la imprescriptibilidad. Porque ya esa víctima que sufrió el abuso a los 10 años no va a empezar a computar la prescripción cuando sea mayor de edad de 18, sino cuando formule la denuncia, que quizás lance a los 28. A partir de ahí, y ya vimos cuál es el principio de la prescripción, que es según la pena máxima del delito de que se trate. Si se trata de un abuso sexual con exceso carnal, la máxima será 15 años. Es decir, que la prescripción empezará a computar. La prescripción de 15 años, esos 15 años van a empezar a contar cuando haya hecho la denuncia. Traducido, prácticamente no encuentran plazo de prescripción los delitos contra la integridad sexual. Es más, hay un superior tribunal de la provincia de Entre Ríos, el superior tribunal de la provincia, declaró la imprescriptibilidad del delito de abuso sexual en esa causa, por tratarse, dijo el máximo tribunal de la provincia, de una gran violación de los derechos humanos y los asimila a delitos de lesa humanidad. Lo propio hizo la Cámara de Casación de Paraná en esa otra causa. Y permítanme decirles también que no es una corriente jurisprudencial uniforme y pacífica. Ha habido fallos que sí han dicho esto está perfecto. Cuando ha pasado el tiempo, que ustedes saben que son plazos bastante extensos en materia de prescripción y todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales. Bueno, yo hasta aquí llego, les agradezco mucho su atención y por supuesto quedo sujeto a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias.